La siguiente conferencia corre a cargo de Inmaculada Vivas Sainz y en este caso ella va a tratar sobre la montaña tebana como espacio sagrado, Hathor y su plasmación en el ámbito tebano. Así que vamos con la presentación y sin más dilación pasa ella a dar su conferencia. Inma es profesora contratada, doctor de la Universidad Nacional de Educación a Distancia de la UNED en el Departamento de Historia del Arte. Se doctoró en la Universidad de Alcalá con una tesis centrada en las relaciones entre Egipto y el ámbito del Egeo durante el segundo milenio antes de Cristo y la influencia iconográfica. Desde 2021 dirige el grupo de investigación de la UNED dedicado al arte antiguo, MAT, Memoria, Arte Antiguo y Tradición, y es miembro también del proyecto I+D+I Fake, que es el que mencionaba ayer también, en el que participa Esther, centrado en las falsificaciones de arte antiguo, un tema que me parece fascinante. Y forma parte del proyecto C2 Royal Cache Wadi Survey en Luxor. Sus investigaciones se centran en la figura del artista y sus prácticas, su originalidad y creatividad, así como en el proceso de transmisión de la iconografía en el Reino Nuevo. Muchas gracias. Muchas gracias por la presentación, Isabel. Bueno, voy a intentar ser lo más breve posible. En primer lugar, dar las gracias a la dirección del Museo Arqueológico Nacional, que como institución apoya este tipo de eventos, y principalmente a Esther Pons, Isabel Olves, pues por implicarse, ¿no? Y por hacer el esfuerzo extra de organizar estas actividades, ¿no? Que para nosotros como docentes y como investigadores creo que son muy, muy interesantes, ¿no? Es como decíamos ayer, la parte divertida, realmente divertida de nuestro trabajo. Bueno, yo voy a hablar en esta presentación sobre la figura de Hathor y la figura de la montaña como un elemento sagrado. Hemos hablado ayer en diferentes ponencias sobre las distintas facetas de esta divinidad, de esta diosa, Hathor, vinculada a esas facetas de la diosa del amor, de la música, de la fertilidad. Yo me voy a centrar sobre todo, porque es una divinidad realmente compleja, en el ámbito funerario, en su vinculación y sobre todo en las conexiones con el ámbito tebano, ¿no? O sea, con esa idea de Hathor vinculada a la necrópolis y Hathor vinculada a esa idea de la montaña de Occidente. Aquí voy a citar, aprovecho, lo bueno de hablar en las segundas sesiones, que puedes citar a los ponentes previos y coger al hilo ideas muy relevantes. Nos decía Antonio Pérez Largacha que toda religión necesita un arte que la haga visual, ¿no? Efectivamente, necesitan una plasmación, ¿no? Una plasmación de ideas que no quiere decir que no existan previamente, sino que en un determinado momento, ¿no? Ciertos elementos, ¿no? se plasman en ese registro pictórico. El elemento de la montaña es, como decíamos, un lugar sagrado, ¿no? Creo que ha quedado patente, ¿no? En la presentación del doctor Antonio Muñoz. Esa idea de que la montaña es un lugar sagrado, es el ámbito, el lugar de la necrópolis, es el escenario de diferentes festivales religiosos anuales, en esa idea de la que también nos hablaba Antonio Pérez Largacha, de cohesionar al individuo con el Estado, ¿no? Y en definitiva con la monarquía. En esta presentación lo que les voy a mostrar es una investigación que tiene una doble faceta. En primer lugar, la plasmación de la montaña como elemento que se vincula a la representación de la tumba, y que comienza a aparecer principalmente en el ámbito tebano en la 18 dinastía, ¿no? Y por otro lado, rastrear las representaciones de Hathor y de la montaña específicamente, ¿no? Aunque aludiré a unas cuantas pinceladas, ¿no? De la representación. El contexto, para aquellos, digamos, que no estén habituados a este mundo egipcio, se centra, como decía, en ese ámbito tebano y en ese contexto, en esa horquilla cronológica de las dinastías 18 y 19, ¿no? Aquí hago un apunte, aunque pueda parecer una cuestión obvia, ¿no? Que la imagen que nosotros tenemos de esta representación de la montaña, tanto vinculada a Hathor como vinculada a las tumbas, es una percepción a través de los ojos de los artistas. Y esto a veces se nos olvida, quiero decir, pasa por ese tamiz y por ese filtro, ¿no? Es por tanto que cuando vemos esas representaciones en las imágenes, en las escenas que decoran las tumbas capillas o los papiros o los textiles, es a través de los ojos de esos artistas, ¿no? Con todas las implicaciones que esto conlleva.
Ayer nos decía muy acertadamente la doctora Lucía Díaz Iglesias, cuando hablaba de la representación de Jerisev, que los egipcios eran grandes observadores de la naturaleza, de los procesos naturales, ¿no? Por tanto, es quizás un tanto contradictorio que las representaciones del paisaje aparezcan de manera tan limitada. O quizás no exactamente limitada, pero sí siempre como un marco, sí siempre como un contexto. No existen representaciones del paisaje per se. Esto, teniendo en cuenta la importancia del paisaje, de la que muy bien y con mucho detalle nos ha hablado Antonio Muñoz, no deja de ser chocante, cuando menos chocante, ¿no? Vemos el paisaje en el contexto de escenas de caza, de pesca en las marismas, representaciones de elementos espaciales, jardines, y como veremos en particular en las escenas del ritual funerario. Ese paisaje, esa representación del paisaje es el entorno, el marco de un tipo de escena que está cargada de un simbolismo religioso. El primer elemento que vamos a analizar es esa representación de la montaña, esa idea de que en realidad estamos hablando de un elemento que forma parte de esa memoria cultural, pero que es una representación a nivel artístico, a nivel iconográfico, muy sintética, ¿no? Que los artistas representan como una superficie ondulante, moteada, que refleja esa idea de ese entorno desértico, y que en realidad tiene varios elementos que a nivel iconográfico son importantes, como el elemento de la abstracción. Realmente es un elemento muy simbólico, ¿no? Hay claramente una ausencia de perspectiva lineal, de profundidad, o sea, es lo que podríamos caracterizar como una especie de imagen totalmente al margen de ese canon occidental. Es un tema que ha sido analizado, investigado de manera muy puntual. Odd Semat es una investigadora que ha dedicado una tesis doctoral, desafortunadamente todavía inédita, y ha publicado apenas un par de trabajos muy, muy breves, ¿no? Pero es una investigación que yo creo que promete, ¿no? La idea de la montaña y de la tumba comienza a ser representada, como decíamos, en la 18 dinastía, pero no quiere decir que eso indique que es cuando tiene una importancia. La montaña como elemento vinculado a la necrópolis está relacionado con esa idea de elemento sagrado, es parte de, de ese culto funerario, de esa memoria cultural de la que hablábamos en estos días, pero solo en un determinado momento comienza a incluirse en la representación de esa típica procesión funeraria, ¿no? Hay un amplio corpus que, créanme, que he analizado e investigado de la manera más exhaustiva. Es particularmente a partir del reinado de Amenhotep III cuando se empieza a incluir la representación de la tumba en la montaña, en esos rituales que ya se representan, que es un tipo de iconografía bastante habitual, ¿no? Por lo tanto, es factible interpretar que la montaña sagrada en la memoria cultural conserva el recuerdo, ¿no? de ese espacio de culto, ¿no? Tal como apunta en una publicación muy reciente John Baines. Lo que llama la atención es que podríamos pensar, y era una de mis intuiciones cuando empecé con esta línea de investigación, es que realmente el artista es muy fidedigno y está representando exactamente la arquitectura de la tumba en las imágenes. Pues no es así. Podría serlo, pero no. Esta es una de las cuestiones cuando uno empieza a investigar. A veces las escenas te llevan a conclusiones que no son las que tú podrías tener previamente, ¿no? Así lo vemos, por ejemplo, patente en la TT-255, la tumba de Roy, una tumba con una decoración exquisita, donde vemos una representación muy compleja que no corresponde, por ejemplo, con la representación de una pirámide, formando parte de esa imagen de la montaña y de la tumba, que no corresponde con el registro arqueológico arquitectónico. Lo mismo sucede en otras evidencias, en tumbas más pequeñas de Deir el Medina, como la TT-219. Lo mismo podemos decir de esta tumba es una verdadera delicia, la TT-277, una tumba de la 20 dinastía, donde se representan elementos muy complejos, como por ejemplo esa idea de la montaña y de la pirámide, cuando en realidad es absolutamente imposible arquitectónicamente que
exista, ¿no? Hay bien que les iba apuntando una serie de ideas recurrentes, una serie de pautas en las que la imagen de la tumba en la montaña, esa idea de la montaña, se representa como un patrón que podemos interpretar claramente en una ubicación al fondo de la tumba, ¿no? Y esto me parece interesante porque o lo representan en el final de una de esas paredes de estas tumbas en capilla, quizás vinculando con esa idea de un espacio liminal, y de manera muy recurrente al final, o sea, quizás recreando la idea que cuando uno se adentra en la tumba, son tumbas excavadas en la montaña tebana, la representación de la montaña está al fondo. Por lo tanto, no es solo interesante ver lo que se representa, sino además a nivel arquitectónico dónde se está representando este elemento. Diferentes ejemplos, ¿no?, de estas representaciones, ¿no?, al final de esa pared, de la TT 335, representaciones muy elaboradas, muy curiosas, con la estela, ¿no?, donde el artista, por ejemplo, prescinde, ¿no?, se representa la montaña casi como un elemento pequeñito, muy detallista, ¿no? Una de las escenas más interesantes la encontramos en la TT19, una tumba de época ramésida, de época de Seti I, Ramsés II, donde en una de las paredes focales, las que uno contempla cuando accede a la tumba, vemos una escena muy curiosa, una escena doble, donde se representa a continuación la idea de la montaña, la tumba que emerge de ella y en conexión con esa representación de la diosa Hathor emergiendo de la montaña. O quizás Hathor, como veremos ahora, es en realidad la propia montaña, ¿no? Esto es una escena única, ¿no?, esa idea de una especie de representación sintética de esos dos facetas de la montaña, ¿no?, como lugar de enterramiento y como elemento sagrado donde reside la divinidad, ¿no? Aunque decía inicialmente que vamos a hablar principalmente de la imagen de Hathor en la faceta de diosa vaca, tenemos que referirnos a las dos manifestaciones, ¿no?, esa imagen en torno al antropomorfismo o al teriomorfismo. La imagen antropomorfa ha sido estudiada en el ámbito tebano, principalmente por una investigadora, Maguire, recientemente, en la que distingue tres facetas de interacción que son muy interesantes, ¿no?, y que quizás tienen más que ver con la imagen, digamos, genérica de la diosa Hathor. En primer lugar, la relación de Hathor con el inframundo, ¿no?, con Osiris, con Anubis y con la diosa del oeste. En segundo lugar, esa relación entre Hathor y el inframundo, o sea, la relación principalmente con el rey. Y en segundo lugar, la relación entre Hathor y el supramundo, ¿no?, principalmente con elementos solares, ¿no?, con ese dios sol, ¿no? Les he traído tres imágenes un poco para ilustrar, ¿no?, esta primera faceta, esa idea de la relación entre Hathor y el inframundo. Lo tenemos en la TT 223, en esa representación, ¿no?, del propietario de la tumba y su hijo recibidos por Hathor y también por la diosa de la montaña. Ese segundo aspecto aludiría, por ejemplo, a la representación de Hathor y el intramundo, o sea, la relación con el rey, principalmente con gobernantes contemporáneos. Lo vemos en una imagen muy característica, la representación en la TT 192 de Hathor y la reina Tille en la celebración del festival Hefset. Y podemos mencionar también la representación de Hathor en la proa de la barca de Re, en vinculación con esos elementos solares, ¿no?, en esa imagen característica que vemos, por ejemplo, en la TT 373. Pero quizás lo que más me interesa destacar en esta investigación es la vinculación entre Hathor en su forma de diosa vaca y la montaña, ¿no? Aquí podríamos entrar en una discusión eterna, ¿no?, de si realmente Hathor emerge de la montaña, si la representación iconográfica nos está indicando que Hathor emerge de la montaña o que más bien Hathor es la montaña, ¿no? Muy en relación con esa serie de ideas que ha aportado Antonio Muñoz de
en las que bueno, la montaña a nivel antropológico y a lo largo de la historia del Antiguo Egipto tiene una importancia fundamental, ¿no? Esta iconografía de Hathor en la propia montaña ha sido investigada apenas muy brevemente por una investigadora, centrándose un poco en la evolución que sufre este motivo, ¿no? Y que es interesante. En primer lugar, tenemos que destacar un elemento importante y es como en la 18 dinastía la imagen de la diosa Hathor se transfiere del ámbito real al ámbito privado. Quizás dos de las manifestaciones de esa vinculación clara de Hathor como diosa vaca y el ámbito real sea esa típica iconografía de Hathor amamantando al rey, que ven en ese relieve en la parte superior de esta diapositiva, y el segundo aspecto aludiría, digamos, a la típica iconografía, a la típica representación de Hathor protegiendo bajo su ámbito a una figura regia, a una figura real, ¿no? Lo interesante es que esta imagen pasa de estar ligada exclusivamente al ámbito regio a manifestarse en el ámbito privado, ¿no? Y lo encontramos no solo en la decoración de tumbas, sino también en la decoración de textiles, ¿no? A la que luego aludiré. En el contexto tebano tiene además claramente una vinculación muy importante, que es el culto tebano a Hathor que se produce en Deir el-Bahari, ¿no? Tenemos evidencias de este culto, un culto que se remonta al menos hasta el Reino Medio, el culto, el templo que la reina Hatshepsut reconstruye es probablemente una versión monumental que de alguna manera está monumentalizando un espacio sagrado. Existía una serie de una covachuela dedicada a la diosa Hathor, por lo tanto es un espacio sagrado que tiene gran importancia en ese ámbito local, ¿no? Aparece, por lo tanto, en la 18ª dinastía esa iconografía de la Hathor como diosa vaca en el ámbito privado. Y tenemos diferentes manifestaciones, hay cierta variedad iconográfica. En primer lugar, la representación de Hathor entre papiros, esa típica iconografía nos la mostraba Antonio Muñoz en una de los papiros que también veremos, la representación de Hathor en su barca, que en este caso me interesa menos porque no va unida a la representación de la montaña, emergiendo de su cueva santuario y sobre todo emergiendo de la montaña, que es un elemento que me parece muy interesante, ¿no? Porque enlaza esa dualidad, ¿no? De la montaña como necrópolis, como lugar sagrado, ¿no? Por lo tanto, vamos a verlo representado en imágenes tridimensionales o en imágenes bidimensionales. Yo me voy a referir sobre todo a las imágenes bidimensionales, ¿no? A las representaciones que tenemos en las tumbas. Y aquí hay un amplísimo corpus, ¿no? Es realmente una investigación que me ha llevado mucho tiempo intentar, digamos, encontrar una serie de elementos comunes y analizar, digamos, la variabilidad de cómo los artistas están representando estas escenas. En realidad, los antecedentes iconográficos de esta representación están en el capítulo 186 de las versiones del llamado Libro de los Muertos, o más correctamente, del Libro de la Salida al Día, ¿no? De esta cuestión la doctora Lucía Díaz Iglesias seguro que tendrá muy buen conocimiento, ¿no? En esos estudios iconográficos que ya ha hecho sobre papiros, ¿no? Quizás mi sensación a raíz de la investigación es que la iconografía que tenemos es mucho más fija, quiero decir que es un tipo de iconografía mucho más anclada a la tradición y además hay una diferencia iconográfica clara. En los papiros se representa a Hathor vinculada a Taweret, a esa diosa Tueris. Es una representación, digamos, típicamente fijada, ¿no?
Lo tenemos ejemplificado en el papiro de Ani, del British Museum, o en el libro de los muertos de Userhet Gemors, ¿no? Con la representación, por ejemplo, de la difunta ante Tauret y ante la montaña. Sin embargo, la manera en la que el artista representa ese concepto, esa abstracción de la montaña, es muy similar a lo que vemos en las tumbas tebanas, ¿no? Como decíamos, la imagen tridimensional más característica es la que procede del ámbito regio, pero también se encuentra en algunas tumbas, ¿no? Incluso, como nos mostraba Antonio Muñoz, en tumbas de la zona menfita, ¿no? Se está recreando en una versión tridimensional esa idea de Hathor como elemento protector de la realeza, ¿no? Quizás, como decíamos, el ejemplo más característico sea este altar hallado en el templo de Tutmosis III en Deir el-Bahari, con una figura tridimensional inscrita y dedicada a Amenhotep II. Pero pasamos ya al análisis propiamente dicho de estas representaciones, ¿no? De ese extenso corpus de escenas, ¿no? Y como decíamos, es significativo que justo en esa época final de la época amarniense, esa época posamarniense, aparecen las primeras representaciones de esa divinidad Hathor emergiendo de la montaña, o Hathor como la propia montaña, ¿no? Lo tenemos, por ejemplo, en algunas versiones en la iconografía de Hathor representada en su kiosco, quizás en una posible alusión a un elemento específico, ¿no? Lo comentaba antes Antonio Muñoz, cómo ciertas escenas dan la sensación de que se refieren a un lugar concreto, y creo que puede ser un ejemplo muy patente de cómo aquí se está aludiendo probablemente al lugar de culto específico de la divinidad de Hathor, ¿no? Y un detalle, por ejemplo, cómo se representa de manera muy diminuta la imagen del rey, ¿no? Cómo quizás se está replicando en una imagen bidimensional la idea de ese lugar de culto. Pero lo importante de esta escena de la TT49, de la tumba de Neferhotep, no es solo lo que se representa, sino además dónde se representa. Porque de nuevo vamos a ver un patrón de cómo, de manera recurrente, la mayor parte de las imágenes de Hathor emergiendo de la montaña están ubicadas al final de la tumba. Esa idea de uno se introduce, o sea, se camina, ¿no? Entra en ese espacio sagrado que es la tumba, y al final está representada la montaña y Hathor emergiendo de ella, ¿no? Y muchas veces, como lo veremos, a los dos lados del nicho, ¿no? En esta TT49, que es de época de Ay aproximadamente, vemos además una doble representación, quiero decir, Hathor representada de manera doble, no solo en su faceta, digamos, de Hathor representada en un kiosco, sino además emergiendo de la montaña, con ese contexto de esos papiros que sí que recuerda claramente a las representaciones que vemos en soportes de papiros. Pero la variedad iconográfica de cómo se representa esa montaña y Hathor emergiendo de ella es realmente extraordinaria, ¿no? Lo tenemos, por ejemplo, en la tumba, en la TT212, vinculada a Ramose, de época ramésida, donde vemos además igualmente en el tímpano, al fondo de esa tumba, esa representación. Lo tenemos en esa escena que veíamos previamente, en la TT19, esa iconografía de esa tumba de época de Seti I y de Ramsés II, en este caso no al fondo de la tumba, sí en un extremo de la pared, ¿no? Con la representación muy detallada, ¿no? Del propietario de la tumba, acompañado de su esposa y de su hijo, y la representación iconográfica de Hathor protegiendo, ¿no? De nuevo, aquí probablemente sí que se está haciendo alusión a un espacio concreto, a la idea, quiero decir, esto realmente perdón. Es posible que haga alusión al espacio de culto concreto en Deir el-Bahari. Pero tenemos muchas otras representaciones
una gran variedad. Por ejemplo, en la TT7, una tumba también de época ramésida, de Deir el Medina, la imagen se ve muy mal, pero es una tumba que no está publicada. Ahí ven en la parte derecha un detalle donde hay en 2 registros 2 representaciones de la divinidad. Es decir, a veces se representa de manera doble, como el contexto del final de esas escenas de carácter funerario. Lo mismo sucede, ¿no? Tenemos en muchas otras representaciones, algunas en muy mal estado, donde vemos la representación, digamos, continua de la imagen de la tumba, en este fragmento que se nos conserva, con ese piramidium y la representación de la diosa Baca emergiendo de esa montaña. La variedad con la que los artistas representan este tipo de iconografía es extraordinaria, ¿no? Les voy a mostrar unos cuantos ejemplos, ¿no? Esa representación, ¿no? En la TT 278, ¿no? Es de época ramésida, igualmente Hathor, adornada con su corona, con ese collar menat, ante ofrendas. Es decir, la idea de la representación del culto que se ofrece a una divinidad local. Incluso tenemos algún tipo de escena muy curiosa, como esta de la TT 178, también de época ramésida, ubicada en un extremo de la pared, donde aparece Hathor representada en una especie de pequeño plinto, un pequeño altar de culto, con la representación esquemática de una estela. Quiero decir, de alguna manera el artista está remarcando que la montaña es el contexto, el elemento de esa necrópolis, ¿no? De manera muy, muy sintética. Quiero decir, probablemente ellos adaptan, ¿no? Y con un elemento claramente están identificando que la montaña es la necrópolis, ¿no? Pensemos además que la diversidad de tamaños de las tumbas es bastante importante, ¿no? Y que el artista tiene que irse adaptando, ¿no? Un poco al espacio disponible. Tenemos diferentes ejemplos, ¿no? De esta variedad, ¿no? A veces con un contexto, digamos, más detallado de la representación de la naturaleza, lo vemos en la TT13, ¿no? Con igualmente esa recurrente representación de la imagen de Hathor en la montaña al final de la tumba. A veces de manera muy, muy esquemática. Esta es una tumba ramésida de dimensiones más reducidas, con la ubicación de esta escena al final de una pared, donde apenas es un pequeño resquicio, ¿no? En los que el artista representa esa idea de Hathor, apenas representada con la cabecita, emergiendo de ese elemento sagrado, ¿no? Otras incluso de peor calidad, quiero decir, podemos incluso poder calibrar, digamos, el trabajo, digamos, más fino, más detallado del artista en la representación. Esta vez es un poco quizás más apresurada, más tosca, ¿no? Con menos detalle, pero en la que los elementos, digamos, siguen siendo recurrentes, ¿no? Esa superficie ondulante, moteada, una serie de elementos iconográficos muy claros, ¿no? Les quería mostrar también la TT23, que me parece una tumba extraordinaria, sobre todo por la disposición de las escenas, ¿no? Aquí tenemos de nuevo una imagen duplicada en la representación de Hathor en esa doble faceta. En primer lugar, la iconografía de Hathor emergiendo de la montaña entre papiros y, en segundo lugar, a ambos lados de esos nichos, Hathor protegiendo a esa representación de la divinidad, ¿no? Por lo tanto, esa doble imagen que aquí ven con más detalle, la del difunto haciendo libaciones a Hathor a la izquierda y la escena que tenemos a la derecha de ese nicho, Hathor en la montaña protegiendo a Ramsés II, hacen alusión a dos facetas, ¿no? Quizás sobre todo en el contexto de las representaciones de Hathor protegiendo a la efigie del rey, se está haciendo alusión a un lugar concreto, o si no a un lugar concreto, de manera abstracta al culto, a la vinculación del culto regio vinculado a esta divinidad.
Y solo existe en realidad una representación fuera del ámbito privado, y que es curiosamente en el Valle de las Reinas. No existen representaciones de esta iconografía en el Valle de los Reyes, que tiene, como seguramente sabrán, pues un tipo de repertorio iconográfico de otro tipo, pero sí en la KV55, perteneciente a uno de los hijos de Ramsés III, de la 20 dinastía, ven ahí la imagen. En este caso llama la atención cómo la imagen de Hathor, es una foto muy mala, lamentablemente muchas de las tumbas actualmente tienen cristal, lo que dificulta mucho hacer buenas fotografías, ¿no? Pero ahí ven, digamos, como en realidad lo que vemos representado es como Hathor no está claramente emergiendo, sino se representa por delante de la montaña. Es decir, ya no la idea de estar emergiendo, sino quizás simplemente en una variedad iconográfica. Pero la temática alude al mismo concepto, quiero decir, es la representación de la montaña como lugar de enterramiento, como necrópolis. No me voy a detener en otros aspectos del registro iconográfico fuera de las tumbas, ¿no? Para no extenderme más, simplemente mencionarles, ¿no? Esta estela que ya nos mostró ayer la doctora Gemma Menéndez, que también nos ha enseñado hoy Antonio Muñoz, de época ramésida, de Deir el Medina, donde vemos en ese registro medio a el difunto en adoración ante una figura real. Igualmente, probablemente quizás un príncipe deificado, ¿no? Pero de nuevo la idea recurrente de la vinculación de la montaña con Hathor, esa simbiosis, ¿no? Ese sincretismo, y la idea de que aquí se está probablemente aludiendo quizás a un espacio concreto vinculado con Deir el-Bahari. Y en esta investigación me he encontrado con una serie de materiales que me han parecido absolutamente deliciosos, ¿no? 5 minutos, voy perfecta de tiempo, aunque no me lo pueda creer ni yo misma, en las que son materiales que proceden principalmente, son lo que llamamos textiles votivos, ¿no? Que proceden en su mayor parte del templo de Deir el-Bahari, que han sido, si les interesa, publicados por Laila Pinch. Algunos se conservan en el British, otros en diferentes museos americanos, pero donde vemos, pues, con el típico estilo de época ramésida, la representación de Hathor en la montaña, ¿no? Y me ha parecido muy interesante ver cómo a nivel iconográfico estamos ante el mismo tipo de iconografía, lo que me hace preguntarme si realmente son estos mismos artistas que están decorando estas tumbas tebanas los que son también los creadores de este tipo de textiles, ¿no? Con la particularidad de lo difícil que es pintar sobre un textil, ¿no? Cualquiera que haya intentado hacer pequeños trabajos artesanales manuales, pues es mucho más complejo, por mucho que uno tense ese soporte, ¿no? Y la iconografía es exactamente la misma, esos elementos moteados, esa idea de que Hathor está emergiendo, ¿no? Y cómo muchos de estos textiles están muy probablemente vinculados con cultos a la fertilidad, ¿no? Muy probablemente ofrecidos por mujeres que buscan probablemente procrear y que se interpreta que eran depositados en ese culto, en ese templo de Hathor, ¿no? Incluso no solo en el soporte de papiros, sino incluso de prendas de vestir, ¿no? Como esta especie de camisola, ¿no? No sé si lo ven muy bien, con la iconografía ahí de Hathor emergiendo de esa montaña. No me puedo entretener en este tema, pero simplemente dar unas cuantas pinceladas sobre la pervivencia de la iconografía de la montaña y de Hathor en otros contextos, ¿no? Esto sería realmente tema de otra charla, pero sí, en esta investigación sí que he intentado rastrear
cómo hay pervivencias o cómo existe de manera coetánea una representación. Lo tenemos, por ejemplo, en este fantástico, interesantísimo papiro de la colección Fitzwilliam en Cambridge, de época de Seti I, donde se representa además al difunto emergiendo, ¿no?, de la tumba. Y esa misma idea iconográfica, ¿no?, de la tumba en el contexto de esa montaña. Lo tenemos también en algunas estelas, esta es una muy original, de época más tardía, dinastía 21, donde vemos incluso pues, la representación muy sintética, ¿no?, de la montaña, de la representación de las tumbas, incluso una figura en una postura, en una adoración en una postura de adoración, ¿no? Muy significativo cómo vemos como pinceladas, digamos, de esa iconografía, de esa representación del paisaje, casi como ateísmos, ¿no? Y lo mismo tenemos en los ataúdes, ¿no? De esto conoce seguramente muchísimo mejor que yo Carmen Pérez Díez por ese fantástico estudio que ha hecho sobre colección de ataúdes, donde en muchos de ellos esa iconografía que vemos en las tumbas se transfiere a otro soporte y se representa de manera muy similar esa idea de ese culto a Hathor y esa vinculación de Hathor y de la montaña, ¿no? Por lo tanto, en la variedad de estas representaciones iconográficas, aquí podemos ver claramente la mano del artista, ¿no? Cómo se combinan diferentes elementos, hay una abstracción, pero también la combinación. Quiero decir, no hay en realidad dos tumbas idénticas. Esa idea de que uno tiene, cuando visita, ¿no?, monumentos egipcios, de bueno, es todo igual, en realidad no hay ninguno absolutamente igual. Es una idea de emulación de diferentes aspectos que probablemente, en mi opinión, tiene que ver con el proceso de cómo los artistas copian de memoria. Quiero decir, están recordando una escena que como mucho, porque no utilizan probablemente los papiros porque es un material costoso, hacen un pequeño boceto, un pequeño esbozo en un óstraca, pero que realmente están copiando probablemente de memoria, ¿no? Por tanto, la propia elección del artista, la originalidad, el espacio disponible tiene mucho que ver con la variedad de esas escenas, ¿no? Por lo tanto, creo que es importante, ¿no?, rastrear ese elemento, ¿no? Antes de exponer las breves conclusiones preliminares de este estudio, no me resisto a mostrarles este óstraca, que es delicioso. Yo tengo una especial debilidad por los óstraca. Siempre digo así en broma que si volvieran a hacer, haría una tesis doctoral sobre este tema. Y siempre busco a un incauto doctorando que se anime a meterle mano a esta cuestión. Es una pieza muy desconocida en un museo de Estocolmo que refleja muy bien, en mi opinión, esa idea que esbozaba Antonio Muñoz de la montaña está probablemente muy vinculada a la idea de la pirámide, porque en realidad la montaña que conocemos como el Kurn es una pirámide natural y Hathor está emergiendo de ella, o Hathor es la propia montaña, y la montaña está muy relacionada con la idea de pirámide. Bueno, es además curioso que este tipo de representación esté en lo que podríamos llamar arte no canónico, ¿no? Así que como conclusiones preliminares de este estudio de la representación, creo que es importante, ¿no?, tener en cuenta esa horquilla cronológica en la que comienza esta representación de la tumba en la montaña, ¿no?, que es un tipo de imagen que se comienza a representar de manera específica en la etapa preamarniense, amarniense y posamarniense, ¿no?, que quizás podría estar vinculada con la importancia de la representación de la naturaleza en el arte amarniense, y en la que vemos dos elementos interesantes, ¿no? Cómo frecuentemente la imagen de la montaña se ubica en un extremo de la pared y cómo además en muchos otros ejemplos se ubica al final de esas tumbas excavadas en la roca, ¿no? Quizás relacionándonos con esa idea de estamos entrando en la montaña, ¿no? Y cómo a su vez la imagen de Hathor emergiendo de la montaña
También tiene un auge en época posamarniense y tiene un extraordinario auge en época ramésida, ¿no? Y de nuevo esa misma idea recurrente ubicada al final de una pared y al fondo de esa tumba, ¿no? En definitiva, lo que tenemos es una extraordinaria variabilidad, ¿no?, de las maneras en las que el artista está representando esa iconografía, ¿no? Unas escenas que forman parte de una memoria cultural, ¿no?, de rituales ancestrales, pero que estaban previamente ausentes en el registro pictórico, lo cual no quiere decir en absoluto que no existieran, ¿no? Por lo tanto, en estas representaciones de la montaña, vinculada o no a Hathor, un paisaje cotidiano de ese contexto, de ese área tebana, se convierte en realidad en una metáfora del paisaje sagrado, ¿no?, que desde mi perspectiva el artista egipcio sabe plasmar de manera muy acertada. Y nada más, muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias, Inma. Muy importante el espacio sagrado y más vinculado a la diosa Hathor. Quería mencionar nada más, hay una diapositiva que has puesto, creo que era una estela de la dinastía 21, puede ser que venía el dibujito abajo de una mujer, una mano la tiene extendida, pero la otra la tiene como llevada a la cara. ¿Podría ser como una plañidera? Sí, probablemente es una... Porque me ha dado la sensación que una mano estaba como llevada a la cara. Es una manifestación ritual, probablemente vinculada al culto funerario, porque de hecho, o sea, la variedad, este es un tema que yo he investigado y que me interesa mucho, es como la variedad, digamos, gestual que las plañideras tienen, ¿no? Pues elevando las manos, cubriéndose una mano con el rostro, dejando caer arena sobre los ojos para provocar llanto, ¿no? Pero probablemente esta actitud tiene que ver con el culto funerario del difunto, ¿no? Porque está vinculada con la representación de la tumba. Veía una mano extendida y creo que la otra estaba como más acercada a la cara, me parecía más... Sí. O sea, no es la típica representación de las dos manos, pero en muchas tumbas se representa a las plañideras, digamos, elevando una mano, ¿no? Como un bloque, ¿no? Como un conjunto. Exacto, gracias. Bueno, empezamos el turno breve de preguntas. Breve, por favor. Gracias por la conferencia. Lo de la estela seguramente es de la 22, incluso no de la 21, pero bueno, depende del libro que hayas consultado. Pero vamos, las estelas estas de madera y es de las antiguas, seguramente es de la dinastía 22. Bueno, tonterías aparte. Más importante, el tema del paisaje. El paisaje, tal y como lo conocemos, por ejemplo, en Claudio de Lorena o en un pintor, eso en Egipto no existe. En Egipto no puede haber en la tumba nada que sea superfluo, todo tiene un significado. Es decir, que yo creo que como paisaje solamente se puede hablar paisaje desde el momento de los relieves alejandrinos, es decir, cuando aparece de fondo en un relieve menos, en vez de en alto relieve, en medio relieve. Así que quizá hablar de paisaje en Egipto es excesivo. Es como en los escarabeos, es decir, en un escarabeo si te encuentras una rama, no es una rama que esté adornando, significa seguramente algo, y en las monedas igual, incluso cuando te ves, yo qué sé, Judea capturada, aparece una palmera, pero una palmera porque está siendo símbolo de Judea. Con lo cual, yo creo que en el caso de Egipto, nada es baladí y no se puede hablar de paisaje en el sentido que tenemos nosotros ahora. Nada sobra en absoluto que sea un adorno superfluo, es mi opinión. Sí, no, totalmente de acuerdo. O sea, no hay un género de representación del paisaje per se. O sea, es lo que apuntaba al inicio. El paisaje es el contexto de una representación agrícola, de una representación de una procesión funeraria. Quiero decir, es el contexto. O sea, no es que no tuviera importancia, ¿no? O sea, creo que es patente que la tenía y que determina muchísimos aspectos de su vida, pero es siempre en el contexto de escenas, de representación religiosa, o incluso si nos vamos a las escenas de batalla, pues de un contexto de la idea del faraón victorioso atacando una fortaleza, quiero decir, pero de manera muy, muy abstracta, pero no es un género per se, evidentemente. Yo creo que redunda en ello, ¿no? Redunda en la propia imagen. Bueno, es una representación del paisaje, o sea, la montaña es el paisaje, nos pongamos como nos pongamos.
Sí, por supuesto. O sea, no hay un género paisajístico, ¿no? O sea, por eso decía que es claramente una representación al margen del arte occidental. Hay que decirte que en los ataúdes de aquí del museo que he estudiado y que están de la dinastía 21, la representación de la vaca Hathor saliendo de la montaña están siempre colocadas en la caja exterior, por supuesto, Sí. al final. Como tú estás hablando de dentro de la tumba, es muy curioso porque es la última escena normalmente de uno de los lados de la caja. Entonces es como... Sí, o sea, en el tiene... interior... No, fuera, en la caja, en la tapa, en los pies. en los laterales, pero en la zona de los pies, en Sí. la zona más abajo. Sí. Puede seguramente, hombre, muchas escenas son individuales y en otros no, en otros tienes una historia muy bonita que te cuenta el viaje del sol, pero cuando las escenas son individuales, esta está colocada ahí, que tiene que tener su... Bueno, Sí. solamente era Sí, decirlo, eso, por si acaso muchas te gracias, sirve. porque es una idea muy, muy interesante, ¿no? O sea, porque una de las interpretaciones habituales que se da es como, de cierta manera, como la iconografía que tenemos en las tumbas se traslada en una versión miniatura a la representación, a la decoración que tenemos en esos sarcófagos, ¿no? Entonces, es muy interesante ver cómo, de alguna manera, hay una correlación, ¿no? De dónde se ubica una. Muchas gracias. Sí, o casi por alusiones. Como no le has mencionado. Sí, si lo sé, no te menciono. Por otras alusiones. Por supuesto que podemos hablar de paisaje, de hecho debemos hablar de paisaje porque desde los años 60 sabemos que cuando hablamos en arqueología el paisaje se refiere no al elemento geográfico per se, que también, sino a la construcción simbólica que representa el entorno en el desarrollo cultural de cualquier sociedad. Desde la New Archaeology, primero desde las aproximaciones más positivistas y después más post-procesualistas, no simplemente que desde los años 60, primero desde aproximaciones positivistas y después a nivel teórico post-procesualistas, quizá Christopher Tilly, a la que recomiendo leer exhaustivamente porque ha desarrollado, es el gran teórico de la arqueología del paisaje. El paisaje se entiende como una construcción cultural que interviene no solo en el origen, sino en el desarrollo posterior. Digamos, lo que hay que abandonar es precisamente la concepción del paisaje desde un punto de vista iconográfico, estético, relacionado con la historia del arte o con la pintura, porque aquí estamos hablando de arqueología, donde intervienen otra serie de conceptos en los que el entorno es decisivo. Simplemente eso. Que habría que distinguir entre arqueología del paisaje en tal caso y representación del paisaje. La representación del paisaje como tal de una supuesta representación de un paisaje no existe, sino son convencionalismos de elementos concretos que rodean al difunto y que se los lleva a la tumba, ¿no? Como puede ser una imagen, podríamos decir, de la montaña sagrada, una imagen de Hathor, etcétera. Son convencionales. No seríamos capaces de reconstruir a partir de ellas el paisaje tebano, ni mucho menos original. Es decir, son convencionalismos. En cambio, si tú ves un paisaje, por ejemplo, representado en un mosaico nilótico, sí que estás viendo a los lados templos representados que no corresponden a lo mejor a templos reales, pero que llevan a un elemento más por encima de este. Y en lo que estamos viendo ahí ahora mismo en la pantalla, ahí delante, podrías decir, ¿eso es un sitio concreto de un paisaje concreto de Tebas? Sí, está en la tumba TT no sé cuántos. No, es un convencionalismo. Es decir, eso no es un paisaje es otra cosa. Un paisaje es eso, Friedrich o Canaletto. Eso sí son paisajes, ¿no? Pero no por dirimir en esta pequeña batalla, pero tal vez para nosotros no lo sea, pero para los egipcios sí no era un convencionalismo. Estoy convencida que sabían exactamente que la imagen que aparece sí es un sitio, un lugar en concreto. Y como decíamos y se ha dicho en todas partes, no hay nada dejado al azar en una tumba. Entonces, tal vez para nosotros no sea fácil identificarlo, probablemente yo creo, desde mi punto de vista, me corregís vosotros que tratáis más este tema, sí que es un lugar en concreto el que está siendo identificado en la tumba. No digo que no, pero existe como tal. Bueno. Pero Canaletto es más cercano a nosotros que lo que fue para ellos. Podría ser. Bueno, muchísimas gracias.